con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. Con la actuación estelar de Ofelia de la Fuente, Manolo García, Eduardo González Pliego, la narración de Isidro Olace, Luis Alba como el pequeño Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto de Víctor Fox. Calimán y sus compañeros reanudaban su aventura en el mundo submarino. Tripulando las pequeñas naves se lanzaban hacia lo desconocido. Daniel Font, acompañado del pequeño Solín, quien era el encargado de vigilar los controles, mientras el capitán dirigía el avance del submarino. En el otro pequeño navío, Calimán se hacía acompañar de la hermosa bailarina turca Marcia, quien astutamente había eliminado a Helena Mitrópolis, clavándole uno de los dardos omníferos de Calimán. Estaban ya a 50 metros de profundidad en aquel mundo líquido de sombras, aguas inexploradas por el hombre. Valiéndose de potentes reflectores colocados en la proa de los submarinos, avanzaban a prudente velocidad, dejando tras de sí una estela de burbujas que ascendía hacia la superficie como único rastro de su avance por aquellas inexploradas profundidades. El pequeño Solín miraba atentamente la pantalla luminosa de radar y descubría un objeto a corta distancia. Capitán, mire. La pantalla de radar denuncia que nos acercamos a un objeto de grandes dimensiones. ¿Qué dices, muchacho? Vea, ahí está la señal luminosa en la pantalla. Daniel Font apartaba por un momento la vista del parabrisas de la cabina transparente para certificar las palabras del muchacho. Sí, es cierto. Estamos cerca de un objeto de grandes dimensiones. Comprobemos la distancia que nos separa de él. Consultaba el tablero indicador de profundidad y pronto descubría que aquel objeto, al parecer, los restos de un barco, estaban a 90 metros de profundidad. Creo que lo hemos encontrado. Sí, no hay duda. Son los restos del barco hundido. Los pequeños submarinos se inclinaban proa hacia el fondo y las máquinas trabajaban con precisión absoluta. El descenso continuaba. 70 metros de profundidad. 75. 80 metros. Estabilizar posición. Controlar nivel de navegación en 60 grados. Posición estabilizada. Controlando nivel de navegación. Detener máquinas. Detener máquinas. Detener máquinas. Máquinas detenidas. Calimán cerraba el contacto que hacía funcionar el motor del pequeño navío. El submarino se detenía en silencio a 90 metros de profundidad. A través de la cabina de cristal, Calimán podía descubrir al submarino tripulado por Daniel Font y el pequeño Solín, detenido a corta distancia de ellos. Bien, aquí estamos. Marcia, compruebe si el sistema de calefacción es correcto. Correcto, Calimán. El indicador señala compresión de 150 libras por segundo. Bien. Control
controles y estabilizadores funcionan correcto. ¿Qué sugiere que hagamos, capitán? Encienda los reflectores giratorios. Estamos muy cerca del objeto que buscamos. Calimán presionaba un pequeño botón del tablero y en el acto surgía en proa un segundo reflector giratorio que trazaba su luz intensa en la profundidad. Era como un ojo humano que giraba en ángulo de 180 grados escudriñando los alrededores. Desde el pequeño submarino tripulado por Daniel Font surgía la luz del reflector giratorio. Los dos pequeños navíos estaban detenidos a 90 metros de profundidad. Los reflectores giraban lentamente hasta que se escuchó la voz de Daniel Font advirtiendo: Ahí está, a 36 grados. ¿Lo ve, Calimán? Los azules ojos de Calimán quedaron fijos hacia el lugar que Daniel Font indicaba, y el hombre increíble exclamó: Sí, ahora lo veo claramente, capitán. Es el casco de un barco encallado en la arena. Es el barco, el destroyer alemán que guarda el fabuloso tesoro. Lo hemos encontrado. Llegaban al sitio exacto donde estaban los restos de un gigantesco navío de guerra encallado en las arenas. Ante la potente luz de los reflectores surgía la estructura de hierro como un extraño y gigantesco monstruo inmóvil clavado en las arenas del fondo del mar. Los pequeños submarinos semejaban peces de acero que permanecían inmóviles en su sitio, mientras los potentes reflectores iluminaban el barco hundido. Es el Sandorlet, no hay duda. ¿Qué sugiere que hagamos, capitán? Acercarnos. Tenemos que tratar de llegar hasta las bodegas. Velocidad 3 nudos por hora. ¡En marcha! Calimán obedecía las órdenes de Daniel Font, aunque advertía el peligro. Debemos ser prudentes, capitán. Acercarnos demasiado al barco hundido puede ocasionar quedar aprisionados entre los hierros retorcidos. ¿Qué sucede, Calimán? ¿Se está acobardando? No, capitán. Simplemente le recuerdo que el ruido de los motores de los submarinos puede ocasionar que el barco hundido se precipite peligrosamente y quedemos aprisionados. Debemos correr ese riesgo. Estamos muy cerca del tesoro y no es hora de retroceder. ¡Obedezca! ¡Máquinas funcionando! Bien, si usted lo quiere, adelante. Calimán encendió nuevamente el pequeño y potente motor del submarino. El submarino se estremeció y lentamente avanzó entre aquel mundo de silencio y sombra. Velocidad 3 nudos. Adelante. Velocidad 3 nudos. Lo sigo, capitán. El submarino tripulado por Daniel Font avanzó lentamente, guiándose por el reflector de proa que iluminaba el barco hundido. Daniel Font miraba ansiosamente la estructura de acero del gigantesco destroyer alemán. Es el Sandorlet, no hay duda. Está inclinado sobre la línea de estribor. Capitán, ¿vamos a acercarnos más? Sí, muchacho. Debemos llegar hasta las bodegas. ¿Por dónde entraremos? A la altura de la línea de flotación hay un gran agujero producido sin duda por alguna explosión de la Santa Bárbara. Entraremos por ahí rumbo a las bodegas del barco. Vigila bien la presión del motor. Es correcta, capitán. No hay peligro. Entonces, adelante.
Daniel Font se aferraba a los controles del submarino y avanzaba directo hacia el barco hundido. Calimán lo miraba a través de la cabina de su navío, comentando con Marcia. Ya me doy cuenta de sus planes. Va a entrar al barco hundido por ese gran agujero que se ve en la línea de flotación. Es demasiado peligroso. El barco puede hundirse y quedaremos aprisionados. El capitán quiere correr al riesgo y no hay duda de que lo haga. Sospecha que estamos cerca del barco del tesoro y no retrocederá aunque su vida esté en peligro. Los dos pequeños submarinos se acercaban a la poderosa estructura del barco hundido. Los reflectores iluminaban el gran agujero por donde iban a penetrar. De pronto... ¡Cuidado! ¿Qué sucede? Lo que temíamos. El barco hundido se ladea peligrosamente sobre estribor a causa del ruido producido por nuestros motores. ¡Capitán! ¿Se da cuenta del peligro? El barco se ladea peligrosamente. Lo he visto, Calimán. Pero debemos continuar la marcha. ¡Vamos! No había nada que detuviera a Daniel Font. Cegado por la codicia, avanzaba con su pequeño navío rumbo al gran agujero del barco hundido. El pequeño Solín miraba temeroso la enorme estructura de acero que parecía un monstruo marino dormitando en el fondo del mar. Capitán, la presión del aire empieza a descender. Es lógico. Estamos penetrando en otro ambiente causado por la presión del barco hundido. Abre las válvulas de escape. Eso nivelará el sistema de presión. El pequeño Solín obedeció haciendo girar una palanca. Del submarino surgieron dos tubos de escape que dejaron escapar aire comprimido. El pequeño submarino se estremecía peligrosamente. ¡Cuidado! No hay nada que temer. El submarino se estremeció a causa del cambio de presión. Adelante y vigila bien los controles. Muy bien, capitán. El submarino, tripulado por Daniel Font y Solín, penetró por el agujero hacia el enorme barco hundido. Calimán los vio desaparecer. Parece como si hubieran sido devorados por un gigantesco monstruo marino. ¿Iremos tras ellos? Por supuesto, Marcia. No debemos abandonarlos ahora que están ante el gran peligro de quedar aprisionados dentro de las bodegas del barco. No, adelante. Y ojalá que la ambición del capitán no vaya a convertirse en su muerte. Adelante. Y Calimán lanzó al pequeño submarino hacia el gran agujero del destroyer hundido. Los submarinos enanos penetraban al gran barco alemán hundido. Penetraban por un gran agujero de la línea de flotación situado en estribor. Se adentraban por el interior del gigantesco destroyer rumbo hacia las bodegas donde suponían iba el fabuloso tesoro en barras de oro. Los submarinos avanzaban lentamente sorteando los hierros retorcidos y mohosos del barco alemán. Las luces de los reflectores iluminaban gran parte de aquel lugar donde peces de extrañas formas y colores brillantes huían sorprendidos ante la presencia de los submarinos enanos que avanzaban a prudente velocidad. El ruido producido por los potentes motores
ocasionaba que los hierros retorcidos se movieran peligrosamente, amenazando con aplastarlos. Pero los submarinos continuaban su avance en aquel mundo de silencio y de sombras. De acuerdo a los planes, llegaremos hasta las bodegas llevando este mismo rumbo. Muchacho, vigila bien la presión de combustible. Sí, capitán. Aunque esto no me gusta nada. Todo está cada vez más oscuro y estamos en un laberinto de hierros y están retorcidos. Es difícil que salgamos de aquí. ¿Tienes miedo? Sí, capitán. Lo único que me anima es que Calimán viene detrás de nosotros. Sí, Calimán viene detrás. Y espero que no sea cobarde a última hora. Calimán no retrocederá. ¿Esté usted seguro que no es capaz de abandonarnos? Cierra la boca y vigila bien la presión del combustible. Solín obedecía. Mantenía la mirada fija en el tablero de instrumentos y pensaba. Preferiría estar junto a Calimán. No me gusta nada la actitud del capitán Font. Lo único que desea es encontrar los tesoros aunque ponga en peligro nuestras vidas. Continuaba el avance lento. Los dos pequeños submarinos se deslizaban casi en silencio por el interior del barco hundido. Pasaban rozando los hierros retorcidos, los grandes salones de máquinas. A través de la cabina de cristal podían darse cuenta que el barco hundido había sufrido fuertes averías y continuaban su avance. Calimán guiaba los controles de su pequeña embarcación. Sus recias y musculosas manos se aferraban al timón del submarino, mientras Marcia miraba sorprendida que estaban cada vez más adentro del barco hundido. ¿Podremos salir de aquí, Calimán? Eso espero, Marcia. Aunque es fácil que en cualquier momento el barco se hunda más en la arena y provoque que quedemos atrapados en esta trampa. Si el barco llegara a volcarse más sobre el costado, quedaríamos atrapados. Sí, ese es el peligro. Pero el capitán ordena continuar y debemos obedecer. Adelante, Marcia. Ánimo, ánimo. Los submarinos habían llegado hasta la entrada de las bodegas. Daniel Font conocía de antemano la distribución de aquel formidable buque de guerra y ordenaba a Solín. Muchacho, enciende el reflector interior. Muy bien, capitán. Solín obedecía. Abría el contacto del reflector colocado en la parte inferior del submarino. Detener motor. Detener motor. Calimán, ¿me escucha? Calimán. Lo escucho, capitán. Adelante. Detenga la marcha. Fuera motor. Fuera motor. Capitán, ¿qué se propone hacer? ¿No se da cuenta? Estamos justo en las bodegas del barco, muy cerca del tesoro. Haga funcionar el reflector interior. Debemos descubrir lo que hay aquí, aunque ya lo presiento. Calimán encendió el reflector situado en la parte inferior del submarino y miró atentamente hacia las oscuras bodegas del barco hundido. Por un momento hubo silencio entre los tripulantes. Daniel Font, Solín, Calimán y Marcia miraban por la cabina de cristal. ¡De pronto! Miren en la parte inferior de la bodega. ¿Qué es eso? Algo brilla intensamente. Parece como si fuera una gran mancha de color amarillento. ¡Cielo santo! ¡Es oro! Lo encontramos. Ahí está. Toda una fortuna en barras de oro esperándonos. Es verdad. Ahora lo veo mejor. Barras de oro macizo acomodadas en la bodega. Es increíble. Estará satisfecho, capitán. Sus cálculos resultaron exactos. Ya lo decía yo. El tesoro está ahí, esperándonos. Pero, ¿cómo vamos a rescatarlo? Tendremos que hacer un nuevo viaje. Esta vez en una esfera para grandes profundidades, dotada de grúas y redes para rescatar el tesoro. Pero ahora nos llevaremos una muestra. Muchacho,
Solín obedeció. Presionó un botón y de la parte inferior del submarino surgió algo semejante a una larga tenaza que Daniel Font dirigía por medio de una palanca. Con la tenaza agarraré una barra de oro. Será la prueba que llevaremos a bordo. Una barra de oro en nuestro poder. La búsqueda submarina culminaba brillantemente. Estaban ante el gran tesoro escondido en las bodegas del barco alemán. Daniel Font hacía funcionar una larga tenaza que surgía del pequeño submarino y, controlando los movimientos, la tenaza aprisionaba una barra de oro. Ya lo tengo. La llevaremos a bordo como prueba de la existencia del tesoro. Calimán observaba los movimientos en el otro submarino. Calimán, ¿qué hacen? Daniel Font se apodera de una barra de oro. La atrapó con esa larga tenaza de acero. ¿Pero qué es eso? Una sombra avanza contra el submarino. Ahí Marcia la ve. Sí, parece un monstruo marino. Es un gigantesco pulpo. Surgía el peligro de las profundidades. Un gigantesco pulpo avanzaba siniestramente contra el submarino tripulado por Daniel Font y el pequeño Solín. Calimán daba la voz de alerta. Capitán, peligro a la vista. Un gigantesco pulpo los ataca. ¡Cuidado! ¡Diablos! Un pulpo gigantesco los aprisiona con sus tentáculos. ¡Cuidado! ¿Cómo se salvarán del ataque del gigantesco pulpo que aprisiona el submarino enano? ¿Qué hará Calimán para salvar a sus compañeros? ¿Encontrarán la muerte en aquellas profundidades? En nuestro próximo capítulo habrá más emoción y misterio en Atlántida, la ciudad perdida. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble.